Muy buenos días, licenciados y compañeros. Mi nombre es Vidal Bonilla y somos el grupo número 3 y vamos a hablar sobre la aplicación de algoritmos y pseudocódigos en lenguajes de programación. Para empezar, vamos a dar una definición sobre lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto ordenado de pasos lógicos y finitos que permiten resolver un problema o realizar una tarea. Empecemos por lo básico. La definición nos dice que es un conjunto ordenado de pasos. Bueno, no es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo ponerse los zapatos y luego los calcetines, ¿verdad? Debemos seguir una secuencia lógica. Los algoritmos son pasos lógicos. Cada paso debe tener una razón de ser y llevar al siguiente paso de manera coherente. También son finitos. Esto significa que el proceso debe terminar en algún punto. Un algoritmo que nunca termina es como una canción que no tiene final. Es inútil y consume recursos sin propósito. En el mundo digital, estos planes son los que le dicen a una computadora, a un teléfono, a una red social exactamente qué hacer. Cuando buscamos en Google, un algoritmo decide qué resultado mostrarnos. También cuando usamos la aplicación Netflix, las recomendaciones de una película las realiza un algoritmo. Bueno, es detrás de todo el funcionamiento de esas aplicaciones podemos encontrar un algoritmo trabajando. Los algoritmos son instrucciones fundamentales de todo software. Como podemos ver, las características esenciales de un algoritmo son precisión, finitud, entrada, salida y eficiencia. Para que un conjunto de pasos sea considerado un algoritmo formal, debe cumplir con estas 5 características fundamentales. Ahora vamos a desglosar cada una de ellas. Comenzaremos con la precisión. La primera característica es la precisión. Las instrucciones deben ser claras e incluso si alguien o algo sin conocimiento previo pueda seguirlas. Una computadora no tiene sentido común, por lo que no puede adivinar lo que nosotros queremos o lo que queremos hacer. En programación, esto se traduce en un lenguaje de código estricto y sin errores. Un punto y coma faltante o una palabra mal escrita puede hacer que todo el algoritmo falle. La precisión es la base de la confiabilidad. También tenemos lo que es la finitud. La segunda característica debe terminar, la segunda característica significa que el algoritmo debe de terminar en algún momento, después de realizar un número finito de pasos. Un proceso que se ejecuta para siempre es inútil para resolver un problema práctico. Imaginémonos un GPS. El GPS, digamos, que está calculando la ruta para llegar a la casa y nunca termina de calcular, o un algoritmo de búsqueda que sigue buscando en internet eternamente sin darnos un resultado. Sería una pesadilla. Para para garantizar la finitud, los algoritmos utilizan lo que llamamos condiciones de salida. Por ejemplo, un algoritmo para encontrar el número más grande en una lista dice revisar cada número de la lista, uno por uno. Y cuando llega hasta el final de la lista, muestra el número más grande que encontramos. Esa condición, cuando llega al final, es crucial. Sin ella, el algoritmo estaría en un bucle infinito. El bucle es, ya sabemos que es el enemigo de todo programador. Ahora tenemos
es la entrada. La entrada se refiere a los datos que el algoritmo necesita para operar. Son la materia prima con la que trabajaremos para producir un resultado. La característica clave de esta es la definición clara. Antes de empezar, debemos saber exactamente qué datos necesita el algoritmo y qué formato. Puede ser de cualquier tipo, puede ser de números, texto, imágenes, señales, estructuras de datos complejas, etc. Pueden venir de diferentes fuentes. Un usuario, un archivo, también un sensor, otra función del programa o una base de datos. Por ejemplo, para un algoritmo de ordenamiento, la entrada es una lista de números desordenados. Para un algoritmo de búsqueda en Google, la entrada es la palabra, o frase que el usuario escribe. Para un algoritmo de reconocimiento facial, la entrada es una imagen o fotograma de video. En resumen, sin una entrada definida, el algoritmo no puede ejecutarse correctamente. Es el problema que se le presenta para resolver. Y a ver, sigue, bueno, tenemos lo que es la salida. La salida también, bueno, es el resultado o resultados que el algoritmo produce después de procesar la entrada. Es la solución al problema planteado. Eh, una de las características clave es que debe de haber al menos una salida. Por definición, un algoritmo debe ser efectivo y terminar produciendo un resultado. Si no produce nada, no es útil. La salida debe estar relacionada con la entrada. Es la transformación de los datos iniciales en la información útil. Debe ser definida y predecible. Para una misma entrada, un algoritmo correcto siempre producirá la misma salida. Algún ejemplo para el algoritmo de ordenamiento. La salida es la misma lista de números, pero ordenada. Para el algoritmo de búsqueda, la salida puede ser la posición donde se encontró el elemento o un mensaje no encontrado. Y para el algoritmo de reconocimiento facial, la salida podría ser un cuadro delimitador alrededor del rostro y el nombre de la persona identificada. Por último tenemos lo que es la eficiencia. La eficiencia es una medida de cuán bien un algoritmo utiliza los recursos del sistema, principalmente en tiempo y memoria. Para resolver el problema no basta con que un algoritmo funcione, que produzca la salida correcta, sino que es deseable que lo haga de la mejor manera posible. Se divide en dos dimensiones principales, lo cual es la eficiencia en tiempo y la eficiencia en recursos. ¿A qué se refiere la eficiencia en tiempo? Bueno, la eficiencia en tiempo se refiere a cuánto tarda el algoritmo en ejecutarse. Se mide comúnmente contando el número de operaciones fundamentales, como comparaciones o asignaciones, que realiza en función del tamaño de la entrada. El objetivo es que el tiempo de ejecución crezca lo más lentamente posible a medida que el tamaño de la entrada aumenta. Y bueno, tenemos la eficiencia en recursos, que esta se refiere a cuánta memoria o espacio necesita el algoritmo para ejecutarse. Esto incluye el espacio que ocupan las estructuras de datos variables y la pila de llamadas en el algoritmo recursivo. El objetivo de esta es minimizar el consumo de la memoria. Ahora, ¿cuál es la importancia fundamental de los algoritmos? Los algoritmos son la columna vertebral de la tecnología moderna.
y pues tienen importancia profunda por varias razones. Como número uno es la eficiencia y la optimización. En este punto es el más crítico. Por un mismo problema, puede haber muchos algoritmos diferentes, pero no todos son iguales. También tenemos la escalabilidad. Los algoritmos permiten que los sistemas funcionen con cantidades masivas de datos, lo que se conoce como un Big Data. Ejemplo, Facebook no podría mostrar nuestros feed de noticias personalizados si no usáramos algoritmos extremadamente eficientes para ordenar y filtrar miles y miles de publicaciones en milisegundos. Un proceso lento no serviría para sus miles de millones de usuarios. También otra importancia es la automatización. Los algoritmos son la base de la automatización. Le dicen a una máquina exactamente qué hacer sin intervención humana constante. Como por ejemplo, el piloto automático de un avión, los sistemas de logística de Amazon que deciden la ruta más rápida para la entrega de un paquete, los robots en una fábrica de coches, etc. Otra importancia es la toma de decisiones. Los algoritmos son el corazón de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Otra importancia es el estándar de calidad y la confiabilidad. Un algoritmo bien diseñado producirá el mismo resultado correcto una y otra vez, si se dan las mismas condiciones. Esto crea sistemas muy confiables y predecibles. Bueno, los algoritmos son invisibles pero omnipresentes. Desde que nos despertamos y consultamos el clima en una aplicación, hasta cuando utilizamos Netflix y vemos que nos recomienda una serie, ahí pues se está interactuando constantemente con los resultados de los algoritmos. La importancia en esto radica en que son la herramienta intelectual que nos permiten domar la complejidad, procesar la información a escala masiva, automatizar tareas y crear sistemas que parezcan inteligentes. Sin algoritmos, prácticamente la revolución digital simplemente no existiría. El pseudocódigo. El pseudocódigo es una herramienta funcional en la programación y en la resolución de problemas computacionales. Su propósito principal es escribir de una forma sencilla y ordenada los pasos que debes seguir un problema para resolver una tarea. Se le llama pseudocódigo porque no es un lenguaje de programación real, pero tampoco es un lenguaje común. Es una mezcla diseñada para que sean comprendidas tanto por humanos como por programadores. Para empezar, es muy importante entender que cuando programamos no escribimos instrucciones al azar. Todo programa, incluso en la más simple, debe seguir una serie de pasos lógicos. Sin embargo, antes de escribir código real, en el lenguaje como C, Java, Python o Pascal, lo ideal es planificar y en esa planificación el pseudocódigo juega un papel esencial. El pseudocódigo sirve como un puente entre el pensamiento humano y el código formal. Esto significa que cuando pensamos en cómo resolver un problema, lo hacemos de manera natural. Primero identificamos qué se necesita, después qué debemos de hacer y finalmente cómo obtener un resultado. Pero las computadoras no entienden eso. Sin una estructura, el pseudocódigo nos ayuda a transformar esa idea inicial en una serie de instrucciones claras.
secuenciales y entendibles. Una característica importante del pseudocódigo es que no sigue reglas estrictas de sintaxis o diferencias de los lenguajes de programación tradicionales. Por ejemplo, en C o Java, cada instrucción debe llevar ciertos símbolos, paréntesis, puntos y comas. En cambio, el pseudocódigo se basa más en palabras claves como inicio y fin, escribir, leer, sí, entonces, mientras y otras expresiones que permiten entender lo que digan sin necesidad de conocimientos basados en flexibilidad. Hace que cualquiera pueda aprender a usar pseudocódigo, incluso sin experiencia de programación. Otras ventajas del pseudocódigo es que es muy fácil de modificar cuando estamos desarrollando un programa y detectamos errores en la lógica, y mucho más sencillo corregirlo en pseudocódigo que un lenguaje formal. Por eso muchas instituciones educativas y empresas de desarrollo de software se exigen primero presentar el pseudocódigo antes de utilizar la programación. El pseudocódigo también ayuda a organizar las ideas. Por ejemplo, si queremos crear un programa que sume dos números, el pseudocódigo nos permite escribir con claridad. Primero le pedimos al usuario los números, luego realizamos la suma y finalmente mostramos el resultado. Esto parece muy sencillo en un ejercicio pequeño, pero cuando hablamos de programas más complejos como sistemas bancarios, controladores industriales o aplicaciones de redes, las organizaciones previas se vuelve esencial para evitar errores costosos. Otro punto importante es que el pseudocódigo no depende de ningún lenguaje específico. Un mismo pseudocódigo puede convertirse después de un programa de Python, Java o cualquier otro lenguaje. Esto permite que grupos de trabajo con conocimientos distintos pueden compartir ideas sin preocuparse por el sintaxis de cada lenguaje. El pseudocódigo también enseña la lógica de programación. Muchas veces los estudiantes pueden sentirse en lo que la programación es muy difícil porque se enfocan directamente en aprender un lenguaje, pero la verdadera dificultad no es la sintaxis, sino aprender a pensar de manera lógica, y allí es donde el pseudocódigo se convierte en una herramienta educativa muy valiosa. Al trabajar con pseudocódigo, las personas aprenden a usar estructuras básicas de la programación: selección, repetición, lectura de datos, estructuras de resultados y uso de variables. Después, cuando pasan a lenguajes reales, ya pueden la lógica bien claramente. También vale la pena mencionar que el pseudocódigo no solo se usa para programar, sino también para documentar. Un programador puede escribir pseudocódigos para explicar cómo funciona un algoritmo dentro de un sistema, incluso aunque el código ya esté escrito. Esto facilita que otros programadores entiendan la lógica de tener que leer cientos de líneas de códigos. Características de pseudocódigo: comprender la solución del puente,
problemas de la conversación, estandarización de la comunicación y comprender la solución. Al comprender la solución, el pseudocódigo permite entender claramente cómo se resuelve el problema. Al escribir los pasos de forma ordenada y sencilla, se puede ver el código completo del algoritmo, identificar errores antes de programar, explicar la solución incluso a personas que no saben programar. Ejemplo, antes de programar una suma, el pseudocódigo muestra exactamente qué pasa si sigue puente entre los problemas y la conversación. El pseudocódigo actúa como un puente entre el problema, lo que debe resolver, el código real, C, Pascal, Python y etc. Primero que se entienda el problema. Luego se escribe el pseudocódigo. Después se transforma en código de un lenguaje y es una etapa intermedio que facilita convertir una idea en un programa funcional. Ejemplo, problema, pseudocódigo, programa en C. Estandariza la conversación. El pseudocódigo ayuda a que todos entendamos la solución de una manera porque usa un lenguaje simple, sigue una estructura clara, inicio, proceso y fin. No depende de un lenguaje, de una programación. Esto permite que entiendan, programadores y profesores hablan con el mismo formato, sin confusiones. Ejemplo, si un número es mayor a 0, entonces muestra positivo, se entiende igual a cualquier idioma o lenguaje. En conclusión, el pseudocódigo es una forma de representar de manera textual y estructura los pasos que debe seguir un algoritmo. No es un lenguaje. Esta diapositiva nos muestra un concepto fundamental en programación, cómo un mismo algoritmo puede implementarse en diferentes lenguajes de programación. En ambos ejemplos, como podemos ver en ambos ejemplos, Pascal y C representan el mismo algoritmo para resolver el mismo problema. El problema es en sí calcular la suma de dos números enteros. En el algoritmo de este problema es solicitar al usuario el primer número, luego leer el valor, luego solicitar al usuario el segundo número, leer ese número, luego calcular la suma, que en este caso sería A más B, y al final, finalmente mostrar el resultado de la suma. Como podemos ver, el algoritmo en los dos lenguajes utiliza la misma lógica, pero diferente sintaxis. Ambos programas siguen exactamente los mismos pasos del algoritmo. La diferencia está en cómo cada lenguaje expresa estas instrucciones. Como podemos ver en Pascal, en la declaración de variables, primero utiliza la palabra var, luego las variables a, b y suma, y al final, dos puntos, y luego al final le da el tipo de valor integer, que sería de tipo entero. Mientras que en C, primero declara el tipo de variable, que es int, luego a, b y suma. En la entrada de datos, Pascal utiliza la palabra readline, y en el lenguaje C
utiliza la palabra scan. También en la salida de datos, Pascal utiliza la palabra guideline y en C utiliza la palabra print. Bueno, en la asignación, en Pascal primero se coloca suma, luego los puntos, igual, y luego lo que sería la suma de A más B. Mientras que en C, primero se coloca la suma, que la suma es igual a los dos números entre A y más B. Ahora, en la estructura del programa, Pascal usa begin y end para delimitar bloques, mientras que en C usa llaves para el mismo propósito. Ambos tienen un punto de entrada claro. Bueno, esta diapositiva ilustra perfectamente que el algoritmo es independiente del lenguaje. La esencia del proceso, bueno, es la misma sin importar cómo se escriba. La implementación puede variar. Diferentes lenguajes tienen sus propias reglas y estilos. Era lo que hablábamos, que tenían diferente sintaxis. También el pensamiento algorítmico es universal. Una vez que entendemos el algoritmo, podemos traducirlo a cualquier lenguaje de programación. Esta comparación pues enseña que lo fundamental es comprender el algoritmo primero y luego aprender a expresarlo en diferentes lenguajes. El concepto de sumar dos números mediante entradas del usuario permanece constante, mientras que la sintaxis específica es solo un vehículo para ejecutar este algoritmo. La relación de ambas. Cuando hablamos de programación y de procesos de crear un algoritmo, es muy común escuchar términos como pseudocódigo, Pascal y C, aunque cada uno pertenece a niveles diferentes dentro del desarrollo de software. Existe una relación muy estrecha entre ellos. De hecho, para aprender a programar correctamente y comprender cómo se construyen los algoritmos, es necesario entender cómo se conectan estos tres herramientas. Para empezar, imaginemos que queremos resolver un problema con la ayuda de una computadora. Lo primero que hacemos no es escribir un código directamente, sino pensar la solución. Esa etapa inicial donde decidimos paso a paso lo que debo hacer se realiza mediante el pseudocódigo. El pseudocódigo es una descripción estructurada del algoritmo, usando palabras simples y cómodos, parecidos a los que un lenguaje de una programación, pero sin reglas estrictas. El pseudocódigo funciona como para traducción y pensamientos lógicos del programador, es decir, permite escribir de forma clara que hará un programa sin preocuparse todavía por los detalles técnicos como tipo de datos, llaves, paréntesis y sintaxis. Por eso decidimos que el pseudocódigo actúa como una representación abstracta del algoritmo antes de codificarlo en Pascal o C o en cualquier lenguaje. Ahora bien, ¿cómo entra Pascal y C en esta relación? Para entenderlo debemos recordar que Pascal fue diseñado especialmente como un lenguaje educativo. Fue creado en el año 70 por Nicholas Wills con la intención de proporcionar un lenguaje claro, ordenado y fácil de aprender para enseñar programación estructurada. Pascal destaca por un sintaxis limpio y muy cercano al pensamiento humano, lo que lo convierte en un puente ideal entre el pseudocódigo y el lenguaje más complejo.
Esto significa que después de escribir el pseudocódigo, convertirlo a Pascal es realmente fácil. En Pascal, la estructura algoritma, como secuencia, selección, repetición y modularidad, se representa de forma muy parecida al pseudocódigo. Por ejemplo, comandos como in, windows, world o los bloques win y m se aproximan bastante a la forma en que escribimos un pseudocódigo bien organizado. Por esta razón, Pascal se utiliza durante décadas en las universidades y escuelas como el primer lenguaje que los estudiantes aprendan a enseñar un Pascal permitida por los alumnos entenderán perfectamente cómo se estructura un programa, cómo funcionan los bloques, los lógicos, cómo se organizan los algoritmos y cómo se aplican las herramientas funcionales que mencionamos: secuencia, selección, repetición, modalidad y uso de variables. La secuencia se refiere a ejecutar instrucciones una tras otras en orden. La selección nos permite tomar las decisiones como estructuras, como si, entonces. La repetición permite ejecutar instrucciones múltiples veces como núcleos. Y modalidad divide el programa partes pequeñas llamadas procedimientos o funciones. Y la variable permite guardar información para procesarla después. Toda esta estructura aprende a usarse primero en pseudocódigo y luego se aplica de forma casi idéntica en Pascal. Sin embargo, aunque Pascal es excelente para enseñar, tiene limitantes cuando se trata de desarrollos avanzados o trabajos a niveles técnicos. Aquí es donde entra el lenguaje C, un lenguaje mucho más poderoso, eficiente y versátil. A diferencia de Pascal, C no fue creado con fines educativos, sino como un lenguaje profesional orientado al control directo del hardware y en la memoria de manera eficiente. En C, el programador tiene un mayor control sobre la administración de memoria, los punteros, las direcciones, el manejo de procesos y los recursos del sistema. Esto hace que el C sea ideal para programar sistemas operativos, controladores, aplicaciones de alto nivel o incluso otros lenguajes de programación, pero al mismo tiempo su sintaxis es más compacto y menos amigable para quienes están comenzando. Por esta razón es común que los estudiantes aprendan primero la lógica mediante el pseudocódigo, después trabajen con un lenguaje estructurado como Pascal y posteriormente pasen a C. A pesar de las diferencias entre Pascal y C, en ambos casos los bases siguen siendo los mismos, los algoritmos y esos algoritmos siempre comienzan utilizando pseudocódigo. De hecho, todas las estructuras que se aprenden en pseudocódigo, las secuencia, selección, la repetición y la modalidad, se puede traducir directamente a Pascal o a C. Por ejemplo, si pseudocódigo escribimos: si x es mayor que 0, entonces mostrar positivo. Esa idea se puede convertir fácilmente a Pascal o a C, cambiando simplemente la sintaxis, pero manteniendo la misma estructura lógica. Lo mismo ocurre con el ciclos, mientras para O con los procedimientos funcionales, entonces
La pregunta es, ¿por qué es tan importante esta relación entre pseudocódigo, Pascal y C? La importancia está en que crean un proceso de aprendizaje grupal y ordenado. El pseudocódigo permite pensar, Pascal permite comprender la estructura real de un programa y C permite aplicar esta estructura en un lenguaje profesional más rápido y con mayor impacto en el mundo real. Es como enseñar primero a leer y luego escribir ordenado, completas y finalmente redactar textos profesionales. Gracias a esa relación, un estudiante puede pensar de resolver un problema matemático básico con pseudocódigo o transformar a un programa bien organizado en Pascal y después convertirlo en un programa más eficiente y alto rendimiento en C. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta está todo el equipo disponible para las preguntas.